Bueno, bienvenidos a todos los que están viendo el video. Este video se trata acerca de la norma internacional de auditoría NIA 200. Soy la estudiante Venus Alina Ajuachelosa. Estoy en sexto semestre de la carrera de Contaduría Pública. Bueno, primero voy a empezar con una introducción acerca de lo que es la NIA 200. Bueno, esta NIA tiene el propósito de establecer lo que son las normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los principios generales que gobiernan una auditoría de estados financieros. También lo que hace es describir la responsabilidad de la administración por la preparación y también por la presentación de los estados financieros y por la identificación de lo que es el marco de referencia de información financiera que se ha de usar para preparar lo que son los estados financieros, al cual se refiere a la NIA como el marco de referencia de información financiera aplicable. Bueno, ahora voy a hablar acerca del objetivo de una auditoría de estados financieros. El objetivo de una auditoría de estados financieros es facilitar al auditor expresar una opinión acerca de los estados financieros ya preparados respecto a todo lo que es importante, de acuerdo con un marco de referencia de información financiera aplicable, como ya lo habíamos mencionado. El auditor deberá planear y desarrollar una auditoría con una actitud de escepticismo profesional, que lo hablaremos posteriormente, reconociendo que pueden existir situaciones erróneas en lo que son los estados financieros y estos son de importancia relativa. Una auditoría de estados financieros es un trabajo para atestiguar, según se define en lo que es el marco de referencia internacional para trabajos para atestiguar. El marco de referencia define y describe lo que son los elementos y objetivos de un trabajo para atestiguar. Las NIA aplican en el marco de referencia en el contexto de una auditoría de estados financieros y contienen lo que son los principios básicos y procedimientos esenciales junto con los lineamientos relativos para aplicarse en esa auditoría. Bueno, ahora voy a hablar acerca de los requisitos éticos relativos a una auditoría de estados financieros. Bueno, el auditor deberá cumplir con los requisitos éticos relevantes relativos a los trabajos de auditoría. Según lo que se ve en la NIA 220, Control de calidad para auditorías de información financiera histórica, los requisitos éticos relativos a auditorías de estados financieros. En la NIA 220 se puede identificar lo que son los principios fundamentales de ética profesional establecidos, y estos también son expuestos y explican lo que son las responsabilidades del socio de trabajo respecto de los requisitos éticos. La NIA 220 reconoce que el equipo de trabajo tiene derecho a apoyarse en lo que son los sistemas de una firma para poder cumplir con sus responsabilidades respecto de los procedimientos de control de calidad aplicables al trabajo particular de auditoría, a menos que la información provista por la firma u otras partes sugiera lo contrario. Según la norma internacional de control de calidad, el control de calidad para firmas que desempeñan auditorías y revisiones de información financiera histórica y otros trabajos para atestiguar y de servicios relacionados requiere que la firma establezca políticas y procedimientos diseñados para proporcionarle seguridad razonable, que se va a hablar posteriormente, de que la firma y su personal cumplen con lo que son los requisitos éticos relevantes. Bueno, ahora les explicaré acerca de la conducción de auditoría de estados financieros. Las NIA contienen lo que son principios básicos y procedimientos esenciales junto con lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo, incluyendo lo que son los apéndices. Estos principios básicos y procedimientos esenciales se entienden y se aplican en el contexto de material explicativo y de otro tipo de lineamientos para lo que es su aplicación, y se considera el texto de toda una norma para poder entender y aplicar lo que son los principios básicos y procedimientos esenciales.
Además, para conducir una auditoría de acuerdo con ASNIA, el auditor también considera y tiene conocimiento de las DIPAs, que son declaraciones internacionales de práctica de auditoría, aplicables a lo que es el trabajo de auditoría. Las DIPAs proporcionan guías de interpretación y ayuda práctica a los auditores para implementar las NIA. Un auditor que no aplica los lineamientos incluidos en una DIPA relevante necesita estar preparado para explicar cómo se ha cumplido con los principios básicos y procedimientos esenciales de la NIA tratados en la DIPA. Ahora les voy a hablar sobre el alcance de una auditoría de estados financieros. El término alcance de una auditoría se refiere a los procedimientos de auditoría que a juicio del auditor y con base en lo que son las NIA se consideran apropiados en las circunstancias para poder lograr el objetivo de la auditoría. Para determinar los procedimientos de auditoría que ha de desempeñar para conducir una auditoría de acuerdo con las NIA, el auditor deberá cumplir con cada una de las NIA relevantes a la auditoría. Además, al desempeñar una auditoría se debe pedir a los auditores que cumplan con otros requisitos profesionales, legales o de regulación además de las NIA. Las NIA no dominan sobre lo que son las leyes y regulaciones locales que gobiernan una auditoría de estados financieros. En el caso de que dichas leyes y regulaciones difieran de las NIA, una auditoría conducida de acuerdo con las leyes y regulaciones locales no cumplirá automáticamente con lo que son las NIA. También, cuando el auditor conduce la auditoría de acuerdo con las NIA y con las normas de auditoría de una jurisdicción o país específico, además de cumplir con cada una de las NIA relevantes a la auditoría, el auditor también desempeña procedimientos adicionales necesarios para cumplir con las normas relevantes de dicha jurisdicción o país. Escepticismo profesional. El auditor deberá planear y desempeñar una auditoría con una actitud de escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que hagan que los estados financieros estén representados erróneamente en una forma de importancia relativa. Una actitud de escepticismo profesional significa que el auditor hace evaluación crítica con una mentalidad cuestionante de la validez de evidencia de auditoría obtenida y está alerta a evidencia de auditoría que contraiga o ponga en duda la confiabilidad de lo que son los documentos y respuestas a averiguaciones y otra información obtenida de la administración y de los encargados del gobierno corporativo. Seguridad razonable. Un auditor que conduce a una auditoría de acuerdo con ASNIA obtiene seguridad razonable de que los estados financieros tomados como un todo estén libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a fraude o a error. La seguridad razonable es un concepto relativo a lo que es la acumulación de la evidencia de auditoría necesaria para que el auditor concluya que no hay representaciones erróneas de importancia relativa en lo que son los estados financieros tomados como un todo. La seguridad razonable se relaciona con lo que es el proceso total de auditoría. Además, un auditor no puede obtener seguridad absoluta porque hay limitaciones inherentes en una auditoría que afectan lo que es la capacidad del auditor para detectar representaciones erróneas de importancia relativa. Esas limitaciones son resultado de factores como los siguientes, que son el uso de pruebas, las limitaciones inherentes del control interno, por ejemplo, puede ser la posibilidad de que la administración sobrepase el control o de colusión. Y también puede ser el hecho de que la mayor parte de la evidencia de auditoría es persuasiva más que conclusiva. Bueno, ahora voy a explicar acerca del riesgo de auditoría y la importancia relativa. El riesgo de auditoría es una función del riesgo de representación errónea de importancia relativa que se presentan en los estados financieros. El auditor desempeña lo que son los procedimientos de auditoría para evaluar el riesgo de representación errónea
de importancia relativa, y también lo que hace es buscar limitar el riesgo de detección realizando procedimientos de auditoría adicionales con base en dicha evaluación. El proceso de auditoría implica el ejercicio de juicio profesional al diseñar el enfoque de auditoría mediante el centrarse en lo que pueda salir mal y desempeñar procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos evaluados para obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría. El auditor deberá planear y desempeñar una auditoría para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, que sea consistente con el objetivo de una auditoría. El auditor reduce el riesgo de auditoría al diseñar y desempeñar procedimientos para obtener lo que es una evidencia suficiente apropiada de auditoría para extraer lo que son conclusiones razonables en las que se base una opinión. Se obtiene seguridad razonable cuando el auditor ha reducido el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. El riesgo de representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración consiste de dos componentes, como sigue, que es el riesgo inherente. Bueno, el riesgo inherente es la susceptibilidad de una aseveración a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, ya sea de manera individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas, suponiendo que no hay controles relacionados. El riesgo de esta representación errónea es mayor para algunas aseveraciones y clases relacionadas de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones que para otras. Por ejemplo, es más probable que se representen erróneamente los cálculos complejos que los cálculos sencillos. También existe otro tipo de riesgo, que es el riesgo de control. Este riesgo se da en una representación errónea que pudiera ocurrir en una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas. No se prevenga o detecte y corrija oportunamente por el control interno de la entidad. Ese riesgo es una función de la efectividad del diseño de la operación del control interno para lograr los objetivos de la entidad relevantes para la preparación de lo que son los estados financieros de la entidad. Siempre existirá algún riesgo de control debido a las limitaciones inherentes del control interno. Y también está el riesgo de detección. Este riesgo es el riesgo de que el auditor no detecte una representación errónea que exista en una aseveración que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas. El riesgo de detección es una función de la efectividad de un procedimiento de auditoría y de su aplicación por el auditor. El riesgo de detección no puede reducirse a cero porque el auditor generalmente no examina toda una clase de transacciones, saldo de cuenta o revelación, y debido a otros factores. Bueno, ahora voy a explicar acerca de la responsabilidad de los estados financieros. Si bien el auditor es responsable de formar y expresar una opinión acerca de los estados financieros, la responsabilidad por la preparación y presentación de los mismos, de acuerdo con lo que es el marco de referencia de información financiera aplicable, es de la administración de la entidad, con supervisión de los encargados del gobierno corporativo. La auditoría de los estados financieros no revela a la administración ni a los encargados del gobierno corporativo de sus responsabilidades. Además, la administración es responsable de identificar el marco de referencia de información financiera que se ha de usar en la preparación y presentación de los estados financieros. Y también la administración es responsable de preparar y presentar los estados financieros de acuerdo con ese marco de referencia de información financiera aplicable. Esta responsabilidad incluye lo que es diseñar, implementar y mantener un control interno relevante a lo que es la preparación y presentación de estados financieros que estén libres de representación errónea de importancia relativa.
ya sea debido a fraude o error. También otra responsabilidad es seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. Acerca de la determinación de la aceptabilidad del marco de referencia de información financiera, el auditor deberá determinar si el marco de referencia de información financiera adoptado por la Administración al preparar los estados financieros es aceptable. Este marco de referencia de información financiera aceptable se conoce en ASNIA como el marco de referencia de información financiera aplicable. Además, el auditor determina si el marco de referencia de información financiera adoptado por la Administración es aceptable en vista de la naturaleza de la entidad, por ejemplo, que sea una empresa de negocios o una entidad del sector público, o también puede ser una organización no lucrativa, y también respecto a lo que es el objetivo de los estados financieros. Ahora voy a explicar acerca de los estados financieros diseñados para cumplir con las necesidades de información financiera de usuarios específicos. El objetivo de los estados financieros será cumplir con las necesidades de información financiera de usuarios específicos. Estas necesidades de información de estos usuarios determinarán el marco de referencia de información financiera aplicable en esas circunstancias. Además, los estados financieros preparados de acuerdo con estos marcos de referencia de información financiera pueden ser los únicos estados financieros preparados por una entidad y en tales circunstancias con frecuencia son utilizados por los usuarios, además de aquellos para quienes específicamente se diseña el marco de referencia de información financiera. Acerca de lo que es los marcos de referencia de información financiera establecidos por organizaciones autorizadas o reconocidas, se supone que los marcos de referencia de información financiera que son establecidos por organizaciones que son autorizadas o reconocidas para promulgar normas que se usen por ciertos tipos de entidades son aceptables para lo que son los estados financieros de propósito general preparados por dichas entidades, siempre y cuando las organizaciones sigan el proceso establecido y transparente que implique deliberación y consideración de los puntos de vista de una amplia gama de partes interesadas. Los ejemplos de estos marcos de referencia de información financiera incluyen lo que es las NIF, promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IPSAS, las normas internacionales de contabilidad del sector público, promulgadas por la Federación Internacional de Contadores y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del sector público, y también los principios de contabilidad generalmente aceptados promulgados por un reconocido establecedor de normas en una jurisdicción particular. Estos marcos de referencia de información financiera a menudo se identifican como el marco de referencia de información financiera aplicable en los requisitos legislativos y reguladores que rigen la preparación de los estados financieros de propósito general. Acerca de los marcos de referencia de información complementados con requisitos legislativos y reguladores, en algunas jurisdicciones los requisitos legislativos y reguladores pueden complementar un marco de referencia de información financiera adoptado por la Administración con los requisitos adicionales relativos a lo que es la preparación y presentación de los estados financieros. En estas jurisdicciones, el marco de referencia de información financiera aplicable para fines de aplicar lo que son las NIA abarca tanto el marco de referencia de información financiera identificado como dichos requisitos adicionales, siempre y cuando no entren en conflicto con lo que es el marco de referencia de información financiera aplicable. Si los requisitos adicionales entran en conflicto con el marco de referencia antes mencionado, el auditor discute la naturaleza de los requisitos con la Administración y si pueden cumplirse los requisitos adicionales mediante revelaciones adicionales.
Si esto no es posible, el auditor considera si es necesario modificar el dictamen del auditor. Acerca de las jurisdicciones que no tienen una organización establecedora de normas autorizada y reconocida, cuando una entidad está registrada u opera en una jurisdicción que no tiene una organización autorizada o reconocida para establecer normas, la entidad identifica un marco de referencia de información financiera aplicable. Cuando la entidad adopta ese marco de referencia de información financiera, el auditor determina si puede considerarse que las convenciones contables en su conjunto constituyen un marco de referencia de información financiera aceptable para estos estados financieros de propósito general. De modo alternativo, el auditor toma esta determinación al considerar si las convenciones contables revelan atributos que normalmente muestran lo que son los marcos de referencia de información financiera aceptables, o al comparar las convenciones contables con los requisitos de un marco de referencia de información financiera existente que se considere como aceptable. Bueno, continuando con lo que son las jurisdicciones que no tienen una organización establecedora de normas autorizada y reconocida, los marcos de referencia de información financiera aceptables para estados financieros de propósito general normalmente muestran los siguientes atributos, los cuales dan como resultado información que se muestra en los estados financieros que es útil para los usuarios. Con esto nos referimos a lo que es la relevancia, la integridad, la confiabilidad y la neutralidad. Con relevancia nos referimos a que la información que se da en los estados financieros sea relevante a la naturaleza de la entidad y al objetivo de los estados financieros. Con integridad, a que no se omitan transacciones y eventos, saltos de cuenta y revelaciones que pudieran afectar la presentación. Con confiabilidad, a que la información que se da en los estados financieros refleje la sustancia económica de los eventos y transacciones y no meramente su forma legal. También que dé como resultado una evaluación, medición, presentación y revelación razonablemente consistentes cuando se usa en circunstancias similares. Y también está lo que es neutralidad, a que atribuya a una información libre de sesgo en los estados financieros. Bueno, finalizando la explicación acerca de la NIA 200, voy a hablar acerca de la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Cuando un auditor expresa una opinión sobre un juego completo de estados financieros de propósito general y que estos estén preparados de acuerdo con un marco de referencia de información financiera, como ya lo habíamos mencionado antes, diseñado para lograr una presentación razonable, el auditor se refiere a lo que es la NIA 700. El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de estados financieros de propósito general para lo que son las normas y lineamientos sobre los asuntos que él considera para formar una opinión de dichos estados financieros y de la forma y contenido del dictamen del auditor. El auditor también se refiere a la NIA 701 cuando expresa una opinión modificada de auditoría, incluyendo un párrafo de énfasis de asunto, una opinión con salvedad, una abstención de opinión o una opinión adversa. El auditor se refiere a lo que es la NIA 800 cuando expresa una opinión sobre un juego completo de estados financieros preparados de acuerdo con otra base integral de contabilidad, también un componente de un juego completo de estados financieros de propósito general o de propósito especial, como un solo estado financiero, cuentas especificadas, elementos de cuentas o partidas de un estado financiero. También acerca del cumplimiento de acuerdos contractuales y de los estados financieros resumidos. Bueno, eso sería todo acerca de la explicación de la NIA 200. Espero les sea útil y puedan aplicarlo. Bueno, finalizando con la explicación acerca de la NIA 200, voy a hablar acerca de la expresión de una opinión sobre los estados financieros.
Bueno, cuando un auditor expresa una opinión sobre un juego completo de estados financieros de propósito general, preparados de acuerdo con un marco de referencia de información financiera que ya lo habíamos mencionado, diseñado para lograr una presentación razonable, el auditor se refiere a lo que es la NIA 700. El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de estados financieros de propósito general para normas y lineamientos sobre los asuntos que él considera para formar una opinión de dichos estados financieros y de la forma y contenido del dictamen del auditor. Por otro lado, el auditor también se refiere a la NIA 701 cuando expresa una opinión modificada de auditoría, incluyendo un párrafo de énfasis de asunto, una opinión con salvedad, una abstención de opinión o una opinión adversa. Y también el auditor se refiere a la NIA 800 cuando expresa una opinión sobre un juego completo de estados financieros preparados de acuerdo con otra base integral de contabilidad. También un propósito de un juego completo de estados financieros de propósito general o de propósito especial como un solo estado financiero, cuentas especificadas, elementos de cuentas o partidas de un solo estado financiero. También al cumplimiento de acuerdos contractuales y a los estados financieros resumidos. Y bueno, eso sería la explicación acerca de la NIA 200. Espero les sea útil y puedan aplicarlo. Muchas gracias por la atención.